Profe, una cosita. Sí, señor. Profe, pues es que a nivel personal me pasó que en los ejercicios, pues yo no sé si era cuestión de decimales o lo que fuera, pero independientemente de la cantidad que escogiera, los resultados no me daban ni parecidos y los revisé varias veces, incluso tengo el procedimiento. No sé si de pronto podamos revisarlo en algún momento para que usted me dijera si me equivoqué en algún lugar, porque la verdad los resultados que me dieron por lo menos en el tanque no se acercaban ni un poquito a las opciones que estaban puestas en el Moodle. Ya. ¿Me puede enviar la imagen y yo verifico? Sí, bueno, profe, muchas gracias. Sí, para salir de dudas, como para saber en qué parte me equivoqué, porque la verdad no me daba por ningún lado. Sí. Bueno, estamos hablando la parte teórica de ecuaciones diferenciales de orden superior. Llegamos a los resultados importantes, que la idea es que a partir de algunas cuantas soluciones particulares hacemos combinaciones lineales y obtenemos familias, ¿no? Y la cantidad de parámetros que tiene la familia tiene que ver con la dependencia e independencia lineal de las funciones, ¿no? Decíamos que si teníamos, bueno, muestra a ver si escribimos el último. Bueno, escribimos lo de la dependencia e independencia lineal, pero también escribimos acá resultado importante. Que era este resultado, ¿no? El conjunto de soluciones particulares forman un espacio vectorial de dimensión n, lo cual quiere decir que usted para generar la solución general necesita n soluciones particulares, las cuales combina y tiene la solución general, siempre y cuando la ecuación diferencial pues cumpla unas condiciones, ¿no? La homogénea. Las condiciones es que los coeficientes sean continuos en i, que por lo general eso siempre pasa, ¿no? Y lo importante es que el coeficiente principal sea diferente de 0 en todo el intervalo. Entonces ahí puede garantizar uno que va a tener la solución general. Y pues ese resultado tiene que ver con la dependencia e independencia lineal de la función. Entonces estamos hablando de qué es depender y qué es la dependencia y qué es la independencia. ¿Sí? Hicimos el proceso de dónde salen las fórmulas de dependencia e independencia y lo que uno hace es combinaciones lineales, ¿no? Entonces uno escribe una combinación lineal y la iguala a 0. Y eso se tiene que cumplir para todo x en y. Entonces, si usted encuentra soluciones aparte de la trivial, porque esta cuando está igualada a 0, pues va a tener solución trivial, que todos los parámetros, ¿sí? Que todas las incógnitas en 0. Si usted encuentra soluciones aparte de esa, encuentra soluciones donde no todas las constantes son nulas, quiere decir que las funciones son dependientes. Y en caso contrario, si la única solución es la trivial, es que son independientes. Eso es lo que necesitamos, independencia. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de dependencia-independencia para funciones. Entonces, ejemplo. Voy a empezar con uno sencillito. ¿Sí? Cuando uno trabaja solo con dos funciones, la dependencia-independencia simplemente es mirar si es múltiplo escalar una función de la otra, ¿no? Es más sencillo. Voy a empezar así con algo bien suave. Dos funciones. Ejemplo, la función f de x igual a x y la función g de x igual a x al cuadrado. Esas son linealmente independientes. En el intervalo de menos infinito a más infinito. ¿Sí? Recuerden, para dos simplemente es mirar que una sea, no sea múltiplo escalar de la otra, ¿no? Y gráficamente pues eso se tiene, ¿no? Porque f de x es una recta y la otra es una parábola. No existe un escalar que multiplicar una recta la transforme en una parábola. ¿Sí? Pero vamos a hacer la prueba entonces con el método que tenemos acá escrito. Simplemente hacemos la combinación lineal y vamos a ver que la única solución es la trivial.
Hacemos la combinación, reemplazamos las funciones y nos quedaría C sub 1 por f, que es la función x, más C sub 2 por la función g, que es x al cuadrado, y nos queda igualado a 0. ¿Qué tenemos? Dos incógnitas. Para dos incógnitas, ¿qué necesitamos? Dos ecuaciones. ¿De dónde las sacamos? De ahí mismo, de la igualdad. Simplemente dele valores a x. Entonces, por ejemplo, podríamos tomar el valor de x igual a 1 y el valor de x igual a 2, que están en intervalos de menos infinito hasta más infinito. Con x igual a 1 tendríamos C sub 1 más C sub 2 igual a 0. Primera ecuación. Y con x igual a 2 nos quedaría 2 veces C sub 1 más 2 al cuadrado 4, 4 veces C sub 2 igual a 0. Y segunda ecuación. Entonces acabamos de armar un sistema de 2 por 2. Este está fácil, ese se puede hacer a mano. Podríamos multiplicar la ecuación 1 por menos 2 y sumarla con la ecuación 2. ¿Sí? Voy a escribirla. Multiplicado por menos 2, la ecuación 1 nos quedaría menos 2C sub 1 menos 2C sub 2 igual a 0. Y la vamos a sumar con la ecuación 2. Le vamos a hacer eliminación. Entonces C sub 1 se cancela y nos quedaría 2 veces C sub 2 igual a 0. ¿Dónde obtenemos que C sub 2 vale 0? Y podemos reemplazar el 1. Si reemplazamos en 1 nos quedaría C sub 1 más 0 igual a 0. Lo cual implica que C sub 1 también vale 0. Entonces nos dio un sistema con única solución. Y la solución fue la trivial. Conclusión, son linealmente independientes. ¿Sí? Ese es el proceso. Bueno, otro ejemplo. Este tiene un poquito más de nivel. Pero voy a seguir con dos funciones. Fx igual a valor absoluto de x y g de x igual a x. ¿Sí? La gráfica de valor absoluto de x, pues todo el mundo la conoce, ¿no? Es una v. Y g de x es una recta. No existe un escalar que tome la v y la coloque derecho. Los escalares, ¿qué le hacen cuando multiplica una función? Pues contrae, dilata o refleja, pero no dobla a la función. Entonces van a ser linealmente independientes. Estas son linealmente independientes en el intervalo desde menos infinito hasta más infinito. Volvemos a hacer la combinación. C sub 1 por f más C sub 2 por g le igualamos a 0. Reemplazamos nuestras funciones. C sub 1, valor absoluto de x más C sub 2x igual a 0. Y para dos incógnitas, dos valores. Voy a tomar estos valores. X igual a 1, x igual a 2. ¿Sí? Aquí va a pasar algo interesante. Bueno, reemplazando con 1, valor absoluto de 1 es 1. Nos quedaría C sub 1 más C sub 2 igual a 0. Reemplazando con 2, valor absoluto de 2 es 2. Nos quedaría 2 veces C sub 1 más 2 veces C sub 2 igual a 0. Ecuación 1, ecuación 2. Bueno, según ese sistema que acabamos de armar, existen infinitas soluciones, porque aquí podríamos hacer eliminación. Podríamos tomar la ecuación 1, multiplicarla por menos 2 y sumarla a la ecuación 2. Eso lo que va a hacer es que la ecuación 2 desaparezca, ¿no? ¿Quedan más incógnitas que ecuaciones, profesor? No, la misma cantidad. El problema, ¿sí? Aquí llegamos a que 0 es igual a 0. O sea, aquí, bueno, si uno lo escribe matricialmente, se ve más bonito. Matricialmente se puede explicar un poco mejor. Lo voy a escribir matricialmente.
matricialmente. C sub 1, C sub 2, incógnitas, primera ecuación, 1, 1, igualado a 0. 2, 2, igualado a 0. ¿Sí? Operación a la fila 2, le vamos a restar 2 veces la fila 1. Nos queda 1, 1, 0, 0, 0, 0. Entonces, matricialmente, ¿qué pasó? Matricialmente desapareció una ecuación. ¿Qué nos quedó? Solo nos quedó una. Nos quedó la ecuación 1, que dice que C sub 1 más C sub 2 es igual a 0. Entonces, en este caso, ahora sí vamos a tener más incógnitas que ecuaciones. Y esto tendría infinitas soluciones. ¿Sí? Y uno podría decir, ah, bueno, si tiene infinitas soluciones, quiere decir que son linealmente dependientes. ¿Sí? Y ya le quedó mal el ejercicio. Bueno, ¿qué pasó aquí? Bueno, es que el sistema que teníamos acá, en realidad no eran dos ecuaciones. La ecuación 2 es la misma ecuación 1, simplemente que está multiplicada por 2. Este sistema es linealmente dependiente. ¿Qué quiere decir? Que sobran ecuaciones. Y aquí se vio en el proceso, sobraba la ecuación 2. Entonces, en realidad, solo teníamos una ecuación. Entonces, cuando usted monte un sistema, ese sistema, pues la idea es que quede linealmente independiente. Que cada ecuación aporte algo al problema. Aquí la ecuación 2 no está aportando nada. ¿Cuál es el problema acá? ¿Por qué pasó eso? Eso tiene que ver con los valores que le dimos a X. ¿Sí? ¿Qué tiene esos valores? Aquí arriba también le dimos el valor de 1 y 2. Bueno, lo que pasa es que en este caso estamos trabajando con una función a trozos. Y esa función a trozos, pues cuando usted la evalúe, lo tiene que evaluar en puntos representativos, es decir, en puntos en donde muestre cada cara de la función. El valor absoluto tiene dos caras, una es para los positivos y otra cara para los negativos. Entonces, estos valores no son representativos. Entonces, cuando tenga que reemplazar, tiene que reemplazar por valores representativos que muestren cada cara. Entonces, acá podríamos hacer lo siguiente. Quitamos este valor y tomamos un valor representativo que nos muestre la otra cara de valor absoluto. Entonces, podríamos tomar x igual, por ejemplo, a menos 1. ¿Sí? Si la función fuera una función de 5 trozos, pues usted en realidad tendría que darle 5 valores. De tal forma que uno trabaje con todas las caras de la función. Entonces, ahora sí, cuando x vale menos 1, valor absoluto de menos 1 es 1. Entonces nos quedaría c sub 1 menos c sub 2. Esta sí es igualado a 0. Esta sí es una ecuación 2. ¿Sí? Entonces, le agrego la ecuación 1. Y ahora sí tenemos en realidad un sistema de 2 por 2. En este sistema ya podemos trabajar. Entonces, podríamos simplemente sumarlas. Nos quedaría que 2 veces C sub 1, C sub 2 desaparece y nos da que C sub 1 vale 0. ¿Sí? Y aquí uno puede reemplazar en cualquiera y va a llegar a que C sub 2 pues también vale 0. Entonces tenemos un sistema de única solución. ¿Sí? Entonces aquí las ecuaciones lineales son independientes. Por lo tanto, el resultado es confiable. En cambio, arriba las ecuaciones eran dependientes. Por lo tanto, el resultado no era confiable. Otra cosa para tener en cuenta. Si fuéramos trabajados solo en los positivos, pues valor absoluto de x es igualita a la función x. Entonces, si nos restringimos solo a los positivos, ahí sí toca darle, por ejemplo, x igual a 1 y x igual a 2. Y nos va a dar el sistema de infinitas soluciones. Conclusión, en el intervalo de los positivos son dependientes, pero en todos los reales son independientes. Es decir, que dos funciones pueden ser independientes en un intervalo grande, pero pueden ser dependientes en un intervalo más chico. Voy a escribir aquí como una nota.
Bueno, así como lo nombré. Dos funciones pueden ser independientes en un intervalo. Ese intervalo es raro. En un intervalo grande. Bueno, la pregunta es, ¿qué es grande, no? Bueno. Y ser dependientes en un intervalo pequeño. ¿Sí? Ahora, si son independientes en uno pequeño, pues en uno grande también va a seguir siendo independientes. La independencia se cumple para no subintervalos, sino para supraintervalos, intervalos por encima. Bueno, ese es el método para determinar dependencia e independencia, ¿no? Si usted tiene más funciones, por ejemplo 5, pues tiene que darle 5 valores, forma un sistema de 5 por 5 y lo resuelve. Esa es la idea. Aunque también existe otro método, ¿sí? Ese método es muy bueno. Bueno, para los tipos de funciones que trabajamos acá. Es otra forma de determinar la dependencia. Bueno, la independencia es por medio del browskiano. Ojo, este es para independencia. Browskiano. El browskiano es un determinante que se hace a partir de las funciones. ¿Qué necesitamos para poder aplicar el browskiano? Que las funciones sean derivables en el intervalo. ¿Sí? Entonces, si usted tiene, voy a escribir así en forma general, con muchas funciones. Si f sub 1, f sub 2, hasta f sub n son derivables. Por lo menos n menos 1 veces en un intervalo i. Esa T me está quedando doblada. Entonces, podemos definir el browskiano. Como el determinante te lo voy a escribir aquí. Aquí la anotación sería W y dentro de W uno escribe las funciones. Bueno, si es necesario escribirlas. Si uno ya las conoce, pues no las escribe, simplemente escribe el W. Bueno, ¿cómo se forma el browskiano? Pues vamos a armar una matriz de funciones de tamaño n por n. Entonces, en la primera fila van las funciones. ¿Sí? El browskiano puede cambiar dependiendo de usted cómo organiza las funciones, ¿no? Si usted le cambia el orden, pues el determinante va a cambiar de signo, ¿no? Bueno, entonces, primera fila, usted le coloca un orden a las funciones y entonces la primera fila son las funciones. Segunda fila, utiliza las derivadas de las funciones. ¿Sí? Tercera fila, la segunda derivada. Bueno, y así sucesivamente hasta completar una matriz de tamaño n por n. ¿Sí? Si usted mira la secuencia, primera fila, podríamos decir derivada 0. Segunda, derivada 1. Tercera, derivada 2.
Entonces, cada fila lleva una derivada anterior. Entonces, la n-ésima fila lleva la derivada n-1. Entonces, por eso es que necesitamos que se puedan derivar por lo menos n-1 veces. Listo. Y le saca el determinante. ¿Sí? El determinante siempre le devuelve a uno lo que uno le coloque dentro de la matriz, ¿no? Si usted le coloca números, el determinante le da un número. Si usted coloca vectores, le da un vector. Si coloca funciones, le da una función. ¿Sí? Entonces, ese señor va a ser una función que va a estar definida en el mismo intervalo hoy. Ese es el browskiano. Bueno, ¿para qué sirve el browskiano? Pues el browskiano a veces sirve para determinar si las funciones son linealmente independientes. A veces, no siempre. ¿Sí? Aquí el resultado del browskiano es el siguiente. Entonces hacemos un ejemplo del browskiano. Entonces, el resultado que se tiene es que si el browskiano de f sub 1, f sub 2 hasta f sub n no es la función nula, ni, entonces f sub 1, f sub 2 hasta f sub n son linealmente independientes n. Ese es el resultado. Ahora, ¿qué pasa si es la función nula? Pues no podemos decir nada. Así es simple. Entonces, si nos da cero, mejor dicho, si todo se anula y nos queda cero, pues no podemos concluir nada. Entonces, pueden ser que sean dependientes, puede ser que no. ¿Sí? Entonces, lo voy a escribir aquí como una nota. Entonces, el problema es que le dé cero. Entonces, si le da cero, ¿usted qué puede concluir? Nada. Perdió el tiempo por ahí. ¿Sí? Ojo con ese resultado que puse en azul. Porque más de uno llega y dice, si da cero, son dependientes. No, no es verdad. Ahorita hacemos un ejemplo de dos funciones linealmente independientes donde usted saca el browskiano y el browskiano le da cero. ¿Sí? Además, el browskiano, pues, necesita condiciones para poder aplicarse, ¿no? Las funciones tienen que ser derivables. Entonces, por ejemplo, para las funciones que trabajamos ahorita, que era valor absoluto de x y x, no le podemos aplicar browskiano. ¿Por qué? Porque valor absoluto de x no es derivable en cero. Necesitamos que las funciones sean derivables en todo el intervalo. Entonces, para estas dos no se puede por browskiano, entonces toca de la forma tradicional. Bueno, y el browskiano lo vamos a utilizar más adelante para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, de todas formas, es muy importante. Vamos a hacer uno en donde el browskiano sí nos sirva. Entonces, ejemplo.
las funciones f sub 1 de x igual a e a la x. Voy a hacer un ejemplo facilito. F sub 2 de x igual a e a la 2x. Y f sub 3 de x igual a e a la 3x son linealmente independientes en todos los reales. Mejor dicho, eso se puede generalizar, ¿no? Toda función exponencial de base E, desde que el numerito que acompaña al exponente sean diferentes, van a ser linealmente independientes. Entonces, la vamos a hacer por browskiano. Entonces, vamos a aplicarle el browskiano a e a la x, e a la 2x y e a la 3x. Entonces, primera fila, las funciones. Segunda fila, las derivadas. Tercera fila, la segunda derivada. Y nos queda un hermoso determinante de 3 por 3. Si uno se acuerda propiedades del determinante, pues las podría utilizar acá. Aquí antes de calcular el determinante, pues voy a eliminar algunas funciones, ¿no? Para que quede más simple. Entonces, por ejemplo, podríamos utilizar este e a la x que está en la fila 1 para eliminar el e a la x de la fila 2 y de la fila 3. Entonces, vamos a hacer operaciones. Recuerde que esas operaciones de operar filas no cambia el determinante, sigue siendo igual. Entonces, vamos a cambiar la fila 2 y la fila 3. Operando con la fila 1. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Pues le vamos a restar la fila 1. Entonces, la fila 1 queda igual. E a la x, e a la 2x, e a la 3x. Ahora, a la fila 2 le restamos mentalmente la fila 1. Entonces, menos e a la x con e a la x se cancela, ¿no? Menos e a la 2x más 2e a la 2x simplemente nos da e a la 2x. Y para la tercera nos quedaría 2 veces e a la 3x. Y hacemos lo mismo con la tercera fila. Entonces aquí nos quedaría 0, restando nos quedaría 3 veces e a la 2x y 8 veces e a la 3x. ¿Sí? A este determinante está más fácil, se puede trabajar por cofactores. ¿Sí? Aunque también la podemos llevar a la forma triangular y decir que es el producto de la diagonal. Quiero hacerla por ese lado. Entonces, ahora con e a la 2x que está en la segunda fila, vamos a eliminar el e a la 2x que está en la tercera. Entonces, a la fila 3 la vamos a operar por medio de la fila 2. Lo que vamos a hacer es restarle 3 veces la fila 2. Y con eso nos queda triangular, triangular superior. Entonces operando 0, menos 3 y 3, 0, menos 6 y 8, 2. Listo. Y nos quedó triangular. Entonces, por propiedad del determinante, el determinante es el producto de los componentes de la diagonal principal. Multiplicando esos señores, tienen la misma base, nos quedaría 2e y sumamos los exponentes. ¿Sí? Y nos quedó una función que no es la función nula. ¿Sí? Haga de cuenta que estamos haciendo otro ejercicio y le da el determinante, no sé, x al cuadrado. Uno dice, ah, pero x al cuadrado puede llegar a ser 0. Sí, pero solo en x igual a 0.
Esa no es la función nula. La función nula es que le quede un 0. Todo se canceló. ¿Sí? Entonces tenga presente eso. Entonces nos dio una función. Por lo tanto, ¿sí? Simplemente debo escribir función no nula. Por lo tanto, este símbolo de por lo tanto en matemática son linealmente independientes. Nosotros solemos hacer ejercicios acá con determinantes de 2 por 2 y 3 por 3, más que todo 4 por 4 ya es como muy abusivo. Este ya quita demasiado tiempo. Pero en teoría se puede, ¿no? 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, 100 por 100. Pues, teóricamente, pues uno podría hacerlo. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo en donde el browskiano no sirve. Voy a ponerle aquí título. El browskiano no nos dice nada. Y voy a trabajar con dos funciones que ya la hemos trabajado antes. F de x la voy a llamar f, va a ser x al cubo. Y g de x va a ser la función x valor absoluto de x por x al cuadrado. Es una función que se construye a partir de x al cubo, ¿no? Es la función que dice que es menos x al cubo para los negativos y x al cubo para los positivos. ¿Sí? Y ambos son soluciones de una ecuación diferencial, ¿no? Hemos trabajado en ejemplos. Esas funciones, claramente, si uno hace la gráfica, pues se da cuenta que son linealmente independientes. Pues no existe un escalar que al multiplicar x al cubo por el escalar nos dé esta función. ¿Cómo es la gráfica? La gráfica en lo positivo es igual, ¿no? Y en lo negativo simplemente la reflexión. Entonces, aquí simplemente teniendo en cuenta la idea, la gráfica de x al cubo es algo así. Y la otra, en lo positivo es lo mismo, pero lo negativo lo refleja. Y no existe un escalar que refleje una parte de la función. Un escalar refleja toda la función, más no una parte. Entonces, son linealmente independientes. ¿Sí? Y eso se puede probar pues dándole valores, ¿no? Vamos a hacerla por browskiano primero. Recordemos, bueno, para el browskiano necesitamos que la función sea derivable. Bueno, estos son linealmente independientes en todos los reales. ¿Sí? Recordemos que la derivada de este señor, de g de x, entonces simplemente le quita un momentico el valor absoluto y nos quedaría x al cubo. Y la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, lo cual uno escribe como 3x por x y le coloca valor absoluto. Entonces la derivada es 3, valor absoluto de x por x. Esa es la derivada. Bueno, aplicándole el browskiano. Browskiano de x al cubo y valor absoluto de x, x al cuadrado. Primera fila, x al cubo, valor absoluto de x, x al cuadrado. Segunda fila, derivadas. 3x al cuadrado y la derivada de este señor, 3, valor absoluto de x, x. Dos funciones, matriz de 2 por 2. Bueno, las de 2 por 2 el determinante sí es muy simple, ¿no? Simplemente es diagonal principal, producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal colateral. Entonces, diagonal principal nos quedaría 3, valor absoluto de x por x a la 4.
menos, y haciendo el otro producto nos quedaría 3, valor absoluto de x, por x a la 4. Y las dos funciones, pues, se anulan. Conclusión, ninguna. Entonces, por ahí no se puede. Entonces, el browskiano no es la solución a todos los problemas. Hay personas que dicen, bueno, pero es que eso es para funciones en general, que el browskiano no sirve. Pero si usted está trabajando en una ecuación diferencial lineal y el browskiano le da 0, quiere decir que son dependientes. No, no, porque nosotros ya vimos que estas funciones son soluciones de una ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de esa ecuación? El coeficiente principal. El coeficiente principal era 0. Bueno, puede tomar el valor de 0. Bueno. Para probar entonces tocaría pues otra vez hacer lo mismo ahorita, ¿no? Queda igualito prácticamente. Entonces simplemente tomamos las funciones y hacemos la combinación, ¿no? C sub 1F más C sub 2G igual a 0. Reemplazamos C sub 1, X al cubo, más C sub 2, valor absoluto de X, X al cuadrado igual a 0. Y le damos valores que sean representativos. Entonces tocarle uno positivo y uno negativo. ¿Sí? Eso va a quedar igualito al que, bueno, casi idéntico al que hicimos antes. Podemos darle 1 y podríamos darle menos 1 para que sean representativos. Entonces con 1, C sub 1 más C sub 2 igual a 0. Y con menos 1, menos C sub 1 más C sub 2 igual a 0. ¿Sí? Las ecuaciones son linealmente independientes, las podemos operar, sumamos, nos quedaría 2 veces C sub 2 igual a 0, por lo tanto C sub 2 vale 0. Y teniendo C sub 2, podemos hallar C sub 1 en cualquiera de las dos, que también nos da 0. Conclusión, son linealmente independientes. Bueno, así se mira la dependencia en la independencia. Entonces, la forma general es darle valores representativos, armar su sistema y resolverlo. Y en ocasiones, el browskiano ayuda. Cuando digo ocasiones, es en realidad casi siempre. Donde el browskiano de pronto no le ayuda a uno, cuando usted tiene funciones atrozos. Las funciones atrozos siempre dañan cualquier teoría. ¿Sí? Y por acá hay un resultado muy importante que tiene que ver con las ecuaciones diferenciales y con el browskiano. Entonces, bueno, resultado para una ecuación diferencial lineal de orden n. Si se tienen las condiciones necesarias, es decir, coeficientes principal positivos a su n diferente de 0, entonces podemos decir algo del browskiano. Bueno, voy a colocarlo en palabritas. Si los coeficientes son continuos, en i, y el coeficiente principal es diferente de 0 para todo x,
Ni, entonces, si y sub 1, y sub 2, hasta y sub n son soluciones particulares, entonces son linealmente independientes si y solo si el browskiano de y sub 1, y sub 2 hasta y sub n es diferente de 0. Para todo x en y. O sea, el browskiano, no estamos ni siquiera diciendo que el browskiano va a dar una función no nula. Vamos a decir que esa función en realidad es que nunca jamás podrá ser 0. ¿Sí? Y si nos da 0, quiere decir que son dependientes. Entonces, ahí el browskiano ayuda bastante, ¿sí? Pero siempre y cuando cumpla las condiciones. ¿Cuáles condiciones? Coeficientes continuos, que eso siempre se cumple, pero sobre todo el coeficiente principal diferente de 0. ¿Sí? Y a la gente se le suele olvidar que estos resultados es con esta condición. ¿Sí? Sin esa condición no podemos decir nada. ¿Sí? Entonces, como ejemplo, pues simplemente quiero colocar la función que hemos trabajado, la ecuación. Entonces, ejemplo donde no se puede aplicar lo que estamos diciendo es para x al cuadrado, y2' menos 2xy' más que y menos 12y igual a 0. ¿Sí? Donde tenemos que una solución es x al cubo, otra solución podría ser valor absoluto de x al cuadrado. Esos señores son linealmente independientes, pero si usted le saca el browskiano le da 0. ¿Sí? Entonces acá el browskiano de y sub 1 y y sub 2 es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa con lo que acabamos de escribir? Pues es que no cumple las condiciones, ¿no? Coeficiente principal puede llegar a ser 0. ¿Sí? Entonces, si usted limita la solución a los positivos, entonces se pierde esa solución y sub 2, porque sería la misma y sub 1. Entonces ya no tendría dos funciones, sino solo una. Entonces tocaría buscar otra. Bueno, otra es x a la 4. X al cubo y x a la 4 son linealmente independientes. Y esos forman la solución general en los positivos. En todos los reales no. Por el problema del coeficiente principal que puede ser 0. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo de que no se cumple la condición, por lo tanto el browskiano no puede decir nada. Entonces, para que lo tengan presente. ¿Sí? El browskiano casi siempre le va a ayudar a uno. Entonces, ¿dónde no? Funciones a trozos. Bueno, esa es la dependencia y la independencia. Entonces, si usted tiene una ecuación de orden n, resumiendo, y encuentra n soluciones particulares linealmente independientes, usted las combina, ¿sí? Y si el coeficiente principal de la ecuación es diferente de 0, pues usted lo que tiene es la solución general.
Y por ahí uno puede encontrar ejercicios. Voy a colocar aquí un ejemplito. Un ejemplo. Hay ejercicios que tienen que ver con el conjunto fundamental de soluciones, que es la base del generado. Son las n soluciones particulares linealmente independientes. Entonces hay ejercicios que le dicen a uno, ejemplo, determine si las siguientes funciones forman un conjunto fundamental de soluciones. Bueno, vamos a hacer uno pequeñito acá. X2' más 16x igual a 0. Y las funciones son y sub 1 igual a coseno de 4t. Y sub 2 igual a seno de 4t. Bueno, la voy a escribir sin nombres mejor, en forma de conjunto. Coseno de 4t y seno de 4t. En álgebra lineal ese ejercicio sería, determine si esos dos vectores forman una base para el generado. Entonces, acá el coeficiente principal es la función constante 1. Nunca nos da 0. ¿Sí? Ah, bueno, esto tiene que ser en un intervalo, ¿no? En el intervalo desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, ¿qué toca probar? Pues primero hay que probar que son soluciones. Y lo segundo, que son linealmente independientes. Y hay que tener en cuenta que el coeficiente principal es diferente de 0 para poder llamar el generado, ¿no? Para decir que es el conjunto fundamental de soluciones forma la solución general. Entonces, primero usted tiene que estar seguro que tiene la solución general. Entonces, acá primero tenemos que a sus 2, en este caso de t, es igual a la función constante 1, que es diferente de 0, para todo x en i. ¿Qué quiere decir eso? Que existe la solución general. ¿Sí? Y se genera a partir de dos soluciones particulares linealmente independientes. Entonces, lo segundo es mirar que coseno de 4t y seno de 4t son soluciones. ¿Sí? Uno puede mirar una por una o puede trabajar con las dos a la vez. Simplemente haga la combinación. Si la combinación es solución, cada una por aparte es solución. Entonces yo quiero trabajar con la combinación de ambas. Simplemente voy a escribir, si la combinación es solución, cada una es solución. ¿Sí? Y podemos trabajar con la combinación. Entonces, para reemplazar la combinación, pues necesitamos derivar, ¿no? Como es de orden 2, toca derivar dos veces. Primera derivada, derivada de coseno menos seno. Seno de 4t, la interna que es 4, 4 se sube 1. Derivada de seno, coseno. Y necesitamos la segunda derivada. Derivada de seno, coseno. Nos quedaría 16 es 1. Y aquí nos quedaría derivada de coseno, que es menos seno.
Listo. Ya podemos reemplazar en la ecuación. ¿Sí? Vuelvo a escribir la ecuación para tenerla ahí presente. Entonces, segunda derivada, menos 16c sub 1, coseno de 4t, menos 16c sub 2, seno de 4t, más 16 veces la función sin derivar. Y efectivamente, todo se cancela. Y eso se cumple en todos los reales. Y las funciones son derivables en todos los reales. Entonces, sí son solución. Y lo último, pues simplemente sería pues, mirar que son independientes. Y obviamente seno y coseno son independientes. Uno podría decir, bueno, pero de pronto una identidad trigonométrica que nos diga que 2 veces coseno es igual a seno o algo así. No, gráficamente, pues para que seno sea igual a coseno, se puede hacer con traslaciones, ¿no? Pero no por contracciones, dilataciones o reflexiones. Entonces, no son dependientes. Pero se puede hacer la prueba y podríamos trabajar con el browskiano. Entonces, aquí el browskiano, como el coeficiente principal es diferente de 0, el browskiano nos tiene que dar una función que nunca de los jamases va a ser 0. Entonces, vamos a trabajar el browskiano de coseno y de seno. Entonces, nos quedaría coseno de 4t, seno de 4t, derivada de seno menos coseno, derivada de coseno menos seno, y de seno, coseno. Y sacamos el determinante. Diagonal principal, eso nos da 4 coseno al cuadrado, menos diagonal colateral que nos da menos 4, entonces aquí queda positivo. El 4 puede factorizar y nos queda coseno más seno, ambos al cuadrado, eso nos da 1, que en total nos da 4. Y 4 nunca es 0. Listo. Son linealmente independientes. ¿Sí? Yo antes en el taller tenía ejercicios de esta parte, probar que es conjunto fundamental y esas cosas. Pero lo quité porque al fin de cuentas, cuando uno está resolviendo las ecuaciones, siempre le va a dar funciones linealmente independientes. Uno no va a estar probando si es dependiente o no. Teóricamente van a ser siempre independientes. Una pregunta, ¿esa es una rotación en el eje Y 90 grados, profe, o cómo era? En las transformaciones, Sí, esa es como una rotación en, yo creo, con pi medios, creo, o no sé. bueno, pero es que está multiplicado por 4. Y no, para hacer la rotación usted tiene que darle un valor a t. Tiene que ser un ángulo específico. Entonces sería coseno, seno reemplazados en 45, algo así. ¿Sí? Para que le dé numeritos. Pero así con variable, pues no le da rotación, o sea, no está haciendo transformación. Tiene que darle un valor fijo a t. Pero sí, sirve para rotaciones. ¿Sí? Entonces, la parte de dependencia e independencia, pues yo no le colocaba tanto misterio, ¿no? Pero de todas formas, ahora sí lo estoy dando porque como el parcial final se está haciendo por escuela y en el parcial final suelen salir ejercicios de este tipo, que pruebe que es un conjunto fundamental de, bueno, de las siguientes conjuntos de funciones determine cuál forma un conjunto fundamental de soluciones para la ecuación dada. Entonces, por eso es que lo estoy dando. O si no, pues no me metería con tanta cosa aquí.
Esa es la teoría para las homogéneas. Ahora falta las no homogéneas. Ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas. Bueno, para las no homogéneas, ¿cómo es la solución? Bueno, la solución es de la forma y sub c más y sub p. ¿Quién es y sub c? Y sub c va a ser la solución de la homogénea asociada. Y y sub p es una solución particular de la no homogénea. ¿Sí? Ese mismo resultado se tiene para sistemas de ecuaciones lineales. Cuando usted tiene un sistema de ecuación lineal no homogéneo, la solución general se obtiene de la solución general de la homogénea asociada más una solución particular de la no homogénea. ¿Sí? Y aquí la teoría pues dice lo mismo. Si el coeficiente principal es diferente de cero, pues usted tiene la solución de la homogénea asociada general. Y al sumarle una particular, puede garantizar que tiene la solución general. Entonces, aquí la solución general se obtiene si y sub c tiene una solución general. Es simplemente debo escribir posee solución general si y sub c la posee. ¿Sí? Y por ahí uno encuentra muchos ejercicios que es que no me gusta que utilicen. Determine si la solución dada es la solución general. Y el problema es que el coeficiente principal puede tomar valores de cero. Entonces, uno no puede concluir nada. Entonces, la palabra de general casi no me gusta, a menos que el coeficiente principal sea diferente de cero. Dice, bueno, encontré la solución general. El resto uno no puede decir nada. Ejemplo. Entonces, aquí en teoría, usted para resolver una ecuación diferencial no homogénea, en teoría, usted primero resuelve la homogénea asociada. Encuentra su solución y luego tiene que buscar cómo encontrar una solución particular de la no homogénea. La suma y tiene la solución de la no homogénea. ¿Sí? Eso es en teoría. En la práctica, pues las cosas cambian un poco. Ejemplo. Aquí tenía un ejemplo. Para la ecuación y3' menos 16y2' más 11y' menos 6y igual a 3x. Las funciones y sub 1 igual a e a la x, y sub 2 igual a e a la 2x y sub 3 igual a e a la 3x son soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea asociada. Y como vimos anteriormente, esas tres funciones son linealmente independientes. ¿Sí? ¿Cuál es la homogénea asociada? Pues es la misma ecuación, ¿no?
Simplemente tome ese 3x y quítelo. Y como las soluciones son linealmente independientes y el coeficiente principal es la función constante 1, en realidad esas tres funciones forman un conjunto fundamental de soluciones, la que tenemos la solución general de la homogénea asociada. Eso es lo que llamaríamos el Y sub C, la combinación de esas tres. ¿Sí? En este caso, la solución general. Ahora, cuando estemos trabajando, vamos a mirar métodos para encontrar una solución para esta ecuación. Una solución particular. Por el momento, pues simplemente necesitamos, por ejemplo, que nos soplen cuál es la solución. Entonces, Y sub P igual a menos 11 doceavos menos un medio de X es una solución particular. De la no homogénea. O sea, de la ecuación original. ¿Sí? Y por lo tanto, en este caso, podemos hablar de la solución general de la no homogénea. ¿Cómo es la solución de la no homogénea? Pues simplemente es la combinación de ambas. Bueno, la suma de ambas, combinación no. Es simplemente, pues colocamos Y sub C, C sub 1 e a la X, C sub 2 e a la 2X. ¿Sí? Algunos llegan hasta aquí muy bien, hacen este proceso y llegan a las funciones. Y las embarran colocándole parámetro al Y sub P. Ya deja de ser particular, usted está creando una familia y esa familia ni siquiera va a ser solución. ¿Sí? Entonces, más, no, con un menos. Aquí alcanza menos 11 doceavos menos un medio de X. Ya está. Esa es la solución y en este caso es la solución general, ya que el coeficiente principal es diferente de 0. ¿Sí? Eso es lo que tiene. Bueno, también en las no lineales hay un resultado que se suele llamar el principio de superposición para no homogéneas. ¿Sí? Ese lo nombro más adelante, cuando lo necesitemos. Entonces, por ahí vamos a dejar la teoría. Listo, y ya acabamos la teoría. Esa era la teoría. Ya podemos empezar a resolver ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Algunos casos son exclusivos para las homogéneas, ¿sí? Y otros es para la solución particular de la no homogénea. Algunos casos son generales, o sea, para ambos tipos. General, general, en realidad no vamos a resolver ninguna ecuación general. Todas las ecuaciones tienen supero. ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos a solucionar ecuaciones diferenciales. De orden superior. Vamos de páginas. Vamos bien. Bueno, primer tipo de ecuación que vamos a resolver. Vamos a hacer uno que ni siquiera suele aparecer en los libros por lo fácil que es. Entonces vamos a trabajar ecuaciones diferenciales lineales de variables separables. Los libros por lo general no lo mencionan. Así de fácil es. Bueno,
Cuando estábamos trabajando primer orden, pues teníamos para separar las variables, porque lo que uno separaba era al fin de cuentas los diferenciales también, ¿no? Los diferenciales se podían separar, porque uno puede ver la derivada de y de x, la puede ver como, en cierta forma, como un cociente de diferenciales y usted puede separar los diferenciales. Para orden superior, el problema es que eso ya no se puede ver como un cociente. Eso simplemente es el símbolo de la derivada enésima. Entonces, una ecuación de variables separables tiene la siguiente estructura. Es demasiado simple. Solo aparece la enésima derivada y no más. Entonces, aquí aparece el coeficiente principal y aquí la función g de x. G de x puede ser la función nula, puede ser que no. O sea, este sirve para homogéneas y no homogéneas. Esta es la estructura de una ecuación diferencial de variables separables en orden superior. Prácticamente ya está separado. Bueno, falta simplemente tomar este señor y pasarlo a este lado. Y quedó separado. Entonces, tomando este señor y pasándolo al otro lado, el cociente lo podríamos llamar función f, por ejemplo. Ya nos quedaría algo de la forma enésima derivada de y con respecto a x igual a una función f de x. Listo. No hay que separar diferenciales. Recuerden que esto no es un cociente. Ya, aquí quedó separado. ¿Qué hay que hacer? Integrar. Y así se obtiene la solución. Entonces, aquí la dinámica es integrar en n veces. Integre n veces. Y en teoría, eso es lo que usted debería hacer en todas las ecuaciones diferenciales, ¿no? En teoría, usted tiene una de orden 10, pues tiene que hacer 10 integrales. En teoría, la práctica cambia todo. Entonces, cada vez que usted integre, pues va a tener una derivada menos. Y también va a aparecer una constante de integración, o sea, un parámetro. Al final, ¿cuántos parámetros tiene que tener? Pues n parámetros porque usted integró n veces. Bueno, esto es, pues, en teoría es sencillo, ¿no? Pero el problema es sobre todo la primera integral. Si la primera integral es complicada, pues de ahí en adelante todas son complicadas. Entonces vamos a hacer uno. Hagamos uno que no sea tan trivial. Entonces podrían decir resolver. Uno que no sea tan trivial. Y a la x. Tampoco que sea tan abusivo. Uno de orden 2. Listo. Ecuación diferencial de orden 2. ¿Qué necesitamos? Una familia con dos parámetros. Separamos las variables. Bueno, mejor dicho, separamos la x para un lado. Nos quedaría x al cuadrado sobre y a la x, que se puede escribir por y a la menos x. ¿Listo? Y empezamos a integrar. Entonces, integral de la segunda derivada de y, primera derivada. Y al otro lado, pues nos quedaría la integral de x al cuadrado y a la menos x de x. Esa se hace por partes. ¿Sí? Si una integral se hace por partes, pues lo más seguro es que las siguientes se hacen por partes. Entonces, x al cuadrado y a la menos x, hacemos tablita, derivamos, integramos, derivada 2x, 2, integral y a la menos x, y a la menos x, menos a la menos x. Multiplicación cruzada en diagonal, signos intercalados, más, menos, más. Todos los productos van a quedar con signos negativos. Y todos tienen en común e a la menos x. Les voy a factorizar aquí el resultado. Se nos va quedando menos e a la menos x, ya sacando el menos, pues todo queda ahora positivo adentro. X al cuadrado más 2x más 2. Más constante de integración. Va a llamarse su 1, porque necesitamos otra.
¿Qué acabamos de hacer? Acabamos de reducir el orden. Mire, pasamos de orden 2 a orden 1. Y esta es de variables separables. Ya están separadas. Entonces toca volver a integrar. Integrando nuevamente. Integral de la primera derivada de y, pues simplemente y. Y al lado izquierdo nos quedaría la integral de menos e a la menos x, x al cuadrado, más 2x, más 2, más c sub 1 de x. El c sub 1 lo podemos integrar aparte. Eso es c sub 1, se ve como una constante, entonces c sub 1 por x. Y aparece un c sub 2. ¿Sí? Pero la parte de la exponencial, pues otra vez por partes. Se puede por tablita. A colocar acá nuevamente polinomio, exponencial, polinomio, x al cuadrado, 2x más 2. Exponencial la voy a tomar con todo y signo. Derivada de este señor, 2x más 2. Derivada 2. Y luego 0. Bueno, ahí. Y la integral, e a la menos x, menos e a la menos x, e a la menos x. Nuevamente multiplicamos en diagonal con signos intercalados. Bueno, los productos quedan todos positivos y podemos sacar la exponencial como factor común. Entonces nos va quedando, bueno, nos quedo aquí abajo para que quede una ese resultado. Nos queda, entonces, e a la menos x, factor d, y ahora simplemente sumamos estas tres. Podríamos aprovechar y sumar todo de una vez. Entonces, sumando estos términos, más voy a colocar aquí el resultado de la suma. Nos quedaría x al cuadrado, 4x más 6. Integral de c sub 1, c sub 1 x, más constante de integración. Ya acabamos. ¿Sí? En el taller hay uno parecido, pero un poquito más largo. ¿En qué sentido? Que es de orden 5. Listo. Ahora si usted mira la estructura de la solución que tenemos, tenemos una parte con parámetros. Ese sería el y sub c. Y tenemos una función que no tiene parámetro. Ese sería el y sub p. El y sub p es una solución particular de la no homogénea. Entonces, cuando usted se va a la ecuación diferencial, ¿sí? Que reemplaza acá, se va a cumplir la igualdad. O mejor dicho, si usted reemplaza acá, al final le va a quedar este término. Y si usted reemplaza el y sub c, pues el y sub c simplemente anula. Todo se vuelve cero, ¿sí? Porque es la solución de la homogénea asociada. ¿Cuál es la homogénea asociada? Pues es y2' igual a 0. Entonces, si usted le saca la segunda derivada a este señor, se vuelve así, se vuelve 0. Eso se ve claramente. La segunda derivada de esta expresión lineal es 0. ¿Y qué queda? Queda este señor. Esto no se anula. Eso nos da un resultado. Entonces, en teoría, usted primero encuentra y sub c y luego encuentra y sub p. En teoría. En la práctica, mire, aquí se pueden encontrar las dos a la vez. Eso es variables separables. Re sencillo. Entonces, ¿qué hace uno en variables separables? Resumiendo, reduce orden y hace n integrales. Que en teoría eso es lo que usted tiene que hacer en todas las ecuaciones. Ir reduciendo el orden y hacer n integrales. En teoría. En la práctica todo cambia. Bueno, esas variables separables. Tan sencillo que por lo general los libros ni la mencionan. Alcanzamos a hablar de la otra.
Vamos a trabajar un método, no un tipo de ecuación, sino un método. Entonces, este método se conoce como el método de reducción de orden. Y los libros por lo general solo traen uno de los dos métodos. Yo les menciono los dos de reducción de orden, ¿sí? Los dos casos. Primer caso, que es el que no trae los libros. El primer caso es cuando la variable dependiente, que por lo general llamamos y, no aparece. Entonces ahí lo que hacemos es una sustitución para reducir el orden. Entonces aquí lo que vamos a tomar como sustitución es u igual a la derivada más pequeña que aparezca de y. Digamos que es m. ¿Sí? Y no aparece, pero las derivadas de y sí tienen que aparecer. Con esa sustitución vamos a pasar de orden, en teoría de orden n, a orden n menos m. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. Bueno, y el otro método es cuando la variable y sí aparece. ¿Sí? Pero eso lo escribimos luego. Vamos a trabajar primero este método. ¿Sí? Uno dice, oiga, este método se ve bonito. Bueno, es bonito. Puede funcionar para muchas cosas, pero no siempre funciona muy bien. Les voy a colocar aquí un ejemplo donde podemos aplicarlo, pero aplicarlo no implica que lo podamos resolver. Entonces, ejemplo, podríamos tener esta ecuación. X cuarta derivada de y más 3y2' igual a x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, mira, aparece la cuarta derivada de y, aparece la segunda derivada de y, pero y no aparece. Entonces, podemos aplicar reducción de orden. Entonces, ¿qué hacemos? Hagamos la sustitución. U es la menor derivada que aparece. En este caso sería la segunda. Entonces, donde está la segunda, escribimos el U. Ah, pero en la ecuación también aparece la cuarta. Entonces, bueno, vamos a mirar cuál es la cuarta. Entonces, derivamos. Primera derivada de U es la tercera derivada de Y. Y la segunda derivada de U es la cuarta derivada de Y. Ahora sí podemos reemplazar. Y reemplazando, la ecuación se transforma en X U2' más 3U igual a X al cuadrado. Y se redujo el orden. Entonces pasamos de orden 4 pasamos a orden 2. Bueno, voy a escribir orden 4 menos 2. En este caso a 2. Es orden n menos m. Y así se hace la reducción. ¿Sí? Ahora, la ecuación resultante pues tiene un pequeño problema. Y el problema es que nos dio de segundo orden. Y todavía no sabemos trabajar orden superior, a menos que sea de variables separables. Y esta no es de variables separables porque está derivada y aparte de eso hay otro término.
¿sí? No sabemos resolver orden superior a menos que sea de variables separables. Entonces quedamos varados. ¿Sí? De pronto luego cuando ya veamos algunas técnicas podríamos aplicar este método y pasar de orden 4 a orden 2. Y podríamos resolverla por este método. Pero por el momento este método no nos puede ayudar de a mucho a no ser que pasemos a primer orden. Entonces, por el momento, el método nos sirve siempre y cuando pasemos de orden n a orden 1. Bueno, entonces sería un caso particular. ¿Sí? Todo aquí es particular. Entonces, ¿cómo pasamos de orden n a orden 1? Bueno, para hacer eso, necesitamos que la sustitución, que es la m-ésima derivada, nos dé una ecuación en vez de orden n a orden 1. Entonces, aquí la pregunta del millón, bueno, y para pasar de orden n a orden 1, ¿sí? Recuerde que el orden de la que llegamos es simplemente el n menos el valor de m. Si eso nos tiene que dar 1. Entonces, para que nos dé 1, pues necesitamos aquí simplemente que el m sea simplemente n menos 1. Palabras más, palabras menos, la menor derivada que aparece en la ecuación tiene que ser n menos 1. La derivada de n menos 1. Por lo tanto, lo podríamos aplicar para ecuaciones que tengan la siguiente estructura. Coeficiente principal, n-ésima derivada de n, más coeficiente siguiente, derivada n menos 1. Hasta ahí. Igual a gx. Ahí la podríamos aplicar. Entonces ahí vamos a pasar de orden n a orden 1. Si se fijan, pues simplemente lo que tenemos es una estructura un poquito más general que la anterior. En la anterior aparecía la n-ésima. Ahora aquí aparecen dos. La n-ésima y la anterior. Entonces es una gotica más general al método de variables separables. ¿Sí? Pero sigue siendo bastante particular. Bueno, voy a hacer algo aquí teóricamente. Entonces teóricamente vamos a hacer la sustitución. Entonces, ¿quién es u? U es la derivada n menos 1. Y también necesitamos la n-ésima, que sería la primera derivada de u. ¿Sí? Y reemplazamos. Entonces, reemplazando nos quedaría a su nx u' más a su n menos 1x u igual a gx. ¿Qué obtenemos? Pues tenemos una ecuación diferencial lineal de primer orden. Y para esa sí las podemos resolver, ¿no? Tenemos hasta fórmula. Entonces la fórmula, la solución de ese señor en términos de u, sería que u es igual a e. Bueno, tocaría identificar quién es p y quién es f, ¿no? Entonces primero hay que tomar el coeficiente principal y dividir por ese señor. Entonces nos quedaría u' más, y aquí nos quedaría un término, lo voy a llamar de una vez el p de x, y al otro lado nos quedaría un fx, ¿sí? Que se obtiene dividiendo por el coeficiente principal.
¿Sí? Ya haciendo la división, pues ya podemos escribir la solución. Entonces, la solución en términos de U, nos quedaría que U es igual a E a la menos integral de P por la integral grande. Más constante de integración. Esa constante lo voy a llamar C sub 1. Porque en realidad si la ecuación es de orden n, pues vamos a obtener n constantes de integración. Porque en teoría vamos a integrar n veces. Esta la podríamos llamar como la primera integral. ¿Sí? Y usted hace el proceso, ¿sí? Hace esto y listo, ya tiene la solución, pero en términos de U. Ahora, ¿quién es U? Pues U es en realidad la derivada n-1. O sea que usted, ¿qué ha hecho en todo este proceso? Usted lo que ha hecho es pasar de orden n, una ecuación de orden n, a una ecuación de orden n-1. Le redujo un orden. Y este proceso pues, se cuenta como una integral. ¿Cuánta le falta? n-1. ¿Sí? Pero lo bueno, quería escribirlo aquí en forma teórica porque aquí que nos quedó la derivada de n-1 y al otro lado nos quedó todo en términos de x. O sea que lo que nos quedó como resultado es una ecuación diferencial lineal de orden n-1, pero de variables separables. Entonces, ¿qué hace uno para terminar el ejercicio? Pues ahora integre n-1 veces. Y por cada integral, una constante de integración, un parámetro. Y al final, pues va a obtener a y. ¿Qué le va a dar y? Pues le va a dar una solución particular de la homogénea asociada más el y sub p, que está conformada por n soluciones y cada una con su parámetro. La voy a escribir aquí, C sub 1, Y sub 1, C sub 2, Y sub 2, C sub n, Y sub n. Bueno, la voy a escribir así. Aunque en realidad el C sub n va a quedar solito, porque es la última constante de integración. Pero bueno, la voy a escribir aquí el Y sub n. Bueno, ejemplo, vamos a hacer la ecuación de ahorita, pero entonces la organizamos para que sí se pueda hacer esta misma ecuación. Pero entonces quitamos segunda derivada, la reemplazamos por tercera derivada, para que la podamos hacer como ejemplo. Entonces aquí le agrego tercera derivada. ¿Listo? Entonces, la podemos hacer. Reemplazando nos quedaría x u' más 3u igual a x al cuadrado. Ecuación diferencial lineal. Pasamos de orden 4 a orden 3. A orden 1 que diga. Quitamos el coeficiente principal. ¿Sí? Cuando usted hace ese proceso, por lo general uno le coloca restricciones, ¿no? Entonces, yo no puedo vivir por cero, pensando en el intervalo, ¿no? Entonces, por lo general, cuando uno resuelve ecuaciones diferenciales lineales, uno asume que x es positivo. Y si en realidad asumimos que x es positivo, pues el coeficiente principal nunca va a ser cero en el intervalo de los positivos. Por lo tanto, uno siempre va a encontrar la solución general cuando trabaje con los positivos. ¿Sí? Lo bueno es que aquí usted encuentra la solución para los positivos, pero la prueba para negativos y también le funciona. A veces, ¿no? Entonces, al final usted hasta le puede quitar la restricción. Dice, mire, esta función
Esta solución también me sirve cuando X es negativa. El problema es que si usted deja así amplio el intervalo, entonces ya no puede hablar de la solución general porque pueden aparecer más soluciones, convirtiéndolas por funciones a trozos. Bueno, identificamos P, identificamos F. Y resolvemos. U es igual a E a la menos integral de P. Esa integral nos da 3 logaritmo natural de X. Que multiplica a la integral grande. E a la 3 logaritmo natural de X, X de X más es 1. Eso nos quedaría que U es igual. Esta parte se puede operar, esto es X a la menos 3, ¿no? Y adentro nos quedaría X a la 3 por X, que es X a la 4. Integral de X a la 4, X a la 5 sobre 5. Aquí podemos distribuir, porque vamos a empezar a integrar cada término. Distribuyendo, nos quedaría X al cuadrado sobre 5 más es 1, X a la menos 3. ¿Sí? Y en realidad, lo único que hemos hecho de reducción es reducir un orden. Entonces, ahora U es tercera derivada. Y tenemos la ecuación de variables separables. Entonces, simplemente empezamos a integrar. Integral de la tercera derivada, segunda derivada. Y al lado derecho, integral de X al cuadrado, X a la 3 sobre 3. Pero había un 5, entonces nos queda 15. Integral de X a la menos 3, X a la menos 2 sobre menos 2. Pero ese menos 2 queda con el C sub 1. Entonces, C sub 1 absorbe ese menos 2. ¿Sí? O sea, no es necesario colocarle el menos 2. Más constante integración. Entonces, cuando las integrales salen fáciles, es un método muy bueno. Integral de X a la 3, X a la 4 sobre 4, pero había un 15, nos queda 60. Integral de X a la menos 2, X a la menos 1 sobre menos 1. C sub 1 absorbe ese signo. Integral de C sub 2, C sub 2X más constante integración. Ya vamos en 3 parámetros. Nos falta el último. Integrando nuevamente. Integral de X a la 4, X a la 5 sobre 5, pero había un 60. Integral de X a la menos 1, logaritmo natural de X. Integral de X, X al cuadrado sobre 2. C sub 2 absorbe ese señor. Integral de C sub 3, C sub 3X más constante integración. Listo, 4 parámetros. Ya tenemos la solución. Y si trabajamos solo en los positivos, podríamos decir que es la solución general. Pues acá está el Y sub P. ¿Sí? Usted reemplaza esa parte en la ecuación original, eso es lo que se anula, porque es la solución de la homogénea asociada. Y se reemplaza esta partecita, interesa este el Y sub C. Esto se anula y esto es lo que queda al final. Entonces, si usted toma 1 sobre 300 que multiplica X a la 5 y la reemplaza en la ecuación original, al final toda esta operación nos va a dar X al cuadrado. Y lo otro desaparece, el Y sub C. Y ese es el método de reducción. ¿Sí? Por lo general los libros no lo traen. Entonces, traen ese el otro caso. Voy a dejar escrito el otro caso, pero lo trabajamos la otra clase. Entonces, caso 2. El caso 2 se puede trabajar un poquito general, pero no sirve a mucho. Vamos a trabajarlo bien particular. Entonces, aquí vamos a colocar ciertas condiciones para poder aplicarlo. Entonces, ¿qué condiciones vamos a pedir aquí? Bueno, primero vamos a pedir que la variable y
aparezca. Claro que se puede aplicar sin que la variable y aparezca. Pero no tiene sentido irse por este lado si podemos aplicar el caso 1. La variable dependiente y está en la ecuación. ¿Sí? Voy a escribir aquí. Se puede aplicar cuando no está. ¿Sí? Pero es mejor el caso 1. Listo. Entonces, en realidad no es que sea una condición forzada. Pero esto sí es forzado. Segundo, la ecuación tiene que ser de segundo orden. En realidad se podría, repito, trabajar un poquito más general, pero no tiene mayor gracia. La ecuación diferencial lineal es de segundo orden. ¿Sí? Y aparte de ser de segundo orden, tiene que ser homogénea. Bueno, y como si no fuera suficiente, otra condición. Nos tienen que dar una solución particular. No trivial, ¿no? Las homogéneas siempre tienen la solución trivial. Y igual a 0 siempre va a ser solución en una homogénea. Entonces nos tienen que dar una solución particular no trivial. Llamémosla y1. ¿Sí? Bueno, ya que escribí aquí las condiciones, voy a escribir la fórmula y la otra clase miramos de dónde sale esa fórmula. Entonces, según lo que tenemos aquí, la ecuación es de orden 2 y es homogénea. Entonces es algo de la forma a sub 2x, y2' más a sub 1x, y' más a sub 0x, y igual a 0. ¿Qué necesitamos? Encontrar la solución que sería de 2 parámetros, una familia de 2 parámetros. En teoría, ya nos dieron una solución, y sub 1. ¿Qué nos faltaría? Encontrar otra solución. Entonces, aquí la solución que queremos es de la forma C sub 1, Y sub 1 más C sub 2, Y sub 2. Entonces, en realidad, en este método lo que vamos a mirar es cómo hallar este Y sub 2. ¿Sí? Y ese Y sub 2 se halla a partir de Y sub 1 aplicando una fórmula. Bueno, pero eso se la vemos en la otra clase. Uy, me pasé. Toca recortar las últimas páginas y pasarlas en una nueva. Bueno, ¿dudas, preguntas?